Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina con ustedes y en esta oportunidad vamos a responder a la pregunta en una nueva serie: ¿entiende usted el catolicismo romano? Hoy solamente vamos a ver la parte 1. En esta serie vamos a revisar lo que verdaderamente es el punto divisorio entre católicos y protestantes, y estos serán los temas que vamos a cubrir en nuestra serie, ¿ok? El pecado y su tratamiento, el rol sacerdotal, el sacramento de la penitencia, el sacrificio propiciatorio de la misa y por supuesto el purgatorio, y lo vamos a hacer por medio de documentos oficiales de la misma Iglesia Católica Romana. Busco a través de estos estudios educar al pueblo no solamente católico, sino también al pueblo evangélico, para que entendamos qué es lo que verdaderamente nos divide. No pretendo ofender la fe de nadie, sino educar con los mismos documentos oficiales al pueblo tanto católico como evangélico, ya que hay muchos católicos practicantes y muchos católicos en general que no conocen lo que verdaderamente su propia iglesia cree, pero a la vez hay muchos apologistas evangélicos que pierden el tiempo en debatir con apologistas católicos temas que verdaderamente no son el centro que provocó la reforma en el siglo XVI. Así que preguntémonos, ¿cuál es la línea divisoria entre el catolicismo romano y el protestantismo históricamente hablando? Sabemos que hay muchas cosas que nos dividen, pero esto es fundamental y esencial dentro de la Iglesia Católica. Y el primero se trata de la Santa Misa y el segundo de el purgatorio. Ya que los reformadores, comenzando con Lutero, se preguntaron ¿cómo somos justificados delante de Dios? Y esto está ligado a la teología del pecado. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Entendiendo que luchamos todos los días con diferentes pecados. Y los reformadores encontraron, analizando la misa y el purgatorio, que verdaderamente estos dos grandes sistemas teológicos dentro de la Iglesia Católica son totalmente defectuosos. Vamos a ahondar para profundizar exactamente en qué consiste el defecto de la Santa Misa y el purgatorio en relación al pecado del creyente. Para eso vamos a hacer un resumen breve de lo que generó la reforma y en qué condiciones se encontraba la Iglesia Católica Romana al momento en que los reformadores, comenzando con Lutero, comenzaron a plantearse la pregunta: ¿cómo somos justificados delante de Dios? Sabemos muy bien históricamente que la Iglesia era una iglesia que tenía un sistema de sacramentos, un sistema sacramental. Y ellos creían, o el catolicismo cree, que a través de los sacramentos es que se recibe la gracia. Los sacramentos son medios por medio de los cuales Dios dispensa o transfiere su gracia a los individuos. Pero la transferencia de esa gracia por medio de esos sacramentos dependerá de la fidelidad y de la acción de esos cristianos, no importa cuánto se esfuercen por recibir esa gracia a través de los sacramentos. Aún con todo el esfuerzo, con toda la fidelidad, con todo el empeño que ellos le pongan, la Iglesia Católica no garantizaba o no garantiza el perdón completo de los pecados de esos fieles, y quedaba aún abierta la posibilidad de terminar en el purgatorio y quizás hasta en el infierno mismo. Se enseñaba además que a través del bautismo, que es el acto de iniciación, el bautismo es el sacramento principal por medio del cual el individuo se une a la iglesia, especialmente los infantes. Las familias llevan a los infantes, y se enseñaba que al bautizar al infante, este se unía a la iglesia y se quitaba el pecado original en ese niño, en esa criatura. También adultos se podrían bautizar, ¿no? Que recién se unían a la fe católica. Pero, ¿qué pasaba después del bautismo? Y la Iglesia Católica tenía una respuesta en su sistema, y es que ella dividía los pecados en dos grandes categorías: el pecado venial y los pecados mortales. El pecado venial no quitaba el estado de gracia de la persona, sino que la persona podría sufrir un castigo temporal, mientras que el pecado mortal sí removía o quitaba la gracia justificadora o santificadora
de ese cristiano. Vamos a ahondar un poco en el tema del pecado. Vamos a dejar que un teólogo católico llamado John Hardon nos defina qué es el pecado mortal y el pecado venial. Ahí he puesto las referencias arriba. John Hardon, Pocket Catholic Dictionary, New York, Image Books, 1985, page 449, para el pecado venial. Y también tenemos la misma referencia, pero en la página 271. Vamos a ver cómo John Hardon definió el pecado venial, y él nos dice que es una ofensa en contra de Dios que no priva al pecador de la gracia santificante. Y él explica que venial o venia viene de perdonar, por lo tanto venial es perdonable, es decir que el cristiano ha ofendido a Dios, pero esa ofensa es leve, por lo tanto es perdonable. Y él pone una analogía del cuerpo cuando se enferma. En esa misma referencia, no la voy a leer, pero se las voy a resumir. Él dice que el alma continúa todavía en un estado de gracia, por lo que continúa manteniendo una sustancia vital que puede ayudar a que el pecador se restaure a sí mismo. Así como el cuerpo, cuando se enferma, continúa teniendo nutrientes o sustancias que lo ayudan a través de un proceso de homeostasis, como le llamamos ya actualmente. Aunque el teólogo no lo define en esos términos, pero bueno, esa es la idea. El cuerpo puede restaurarse de una enfermedad. Así que él presenta el pecado venial como una especie de enfermedad leve, y el alma, como todavía continúa en un estado de gracia, puede ayudar a ese pecador a que se restaure y por lo tanto no es mortal. Mientras que el pecado mortal, él lo define como aquel pecado verdadero que destruye la gracia santificante y causa la muerte sobrenatural del alma. Noten que él lo llama pecado verdadero porque el pecado venial es simplemente una ofensa, no es un pecado verdadero. Mientras que el pecado mortal sí es definido por John Hardon como un pecado verdadero que destruye la gracia santificante y causa la muerte sobrenatural del alma. ¿Ok? En el otro el alma solamente está enferma, pero sigue manteniendo la sustancia en el pecado venial. Aquí no, el alma está totalmente muerta sobrenaturalmente. Y él explica, entre otras cosas, bueno, que algo que está inherente en el ser humano, por las adherencias del ser humano, esa acción pecaminosa del hombre causa daño a la naturaleza racional del mismo individuo que peca mortalmente, y también causa un daño al orden social, razón por la cual ese pecado mortal lo priva del derecho del cielo. Cito estas fuentes, por lo menos esta fuente de John Hardon, y así voy a hacer con otros documentos porque no quiero representar mal la Iglesia Católica. Así que si represento eventualmente en algún momento lo que la Iglesia Católica cree, les pido por favor que me lo hagan saber y yo revisaré nuevamente las fuentes. Pero ahí tienen esta referencia para que ustedes lo comprueben por ustedes mismos. Vamos a ahondar un poco más para que podamos entender con palabras claras. El pecado venial, como es simplemente una ofensa, causa en ese creyente, o podría causar en ese creyente, es incierto para que lo sepamos, de acuerdo a la teología católica, pero podría causar en el creyente que peca venialmente una especie de castigo temporal de parte de Dios. Mientras que el pecado mortal priva o le quita al creyente o al cristiano la gracia justificadora. O sea, el cristiano pierde la justificación o la gracia santificadora, como lo definió John Hardon. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se resuelve el problema? La Iglesia Católica cree que cuando el cristiano comete el pecado venial, él sigue manteniendo un estado de gracia. Simplemente tiene como una leve enfermedad, ¿ok? Porque simplemente ha cometido una ofensa y Dios podría castigarlo temporalmente. Mientras que en el pecado mortal, la gracia santificadora es totalmente removida, la justificación se pierde y ese cristiano cae en un estado de culpa. ¿Cómo se quita esa culpa temporal cuando se comete el pecado venial? Normalmente se dice que el sacrificio de la misa podría resolver el problema de ese pecado venial. Cuando el sacerdote levanta la hostia y la consagra y dice: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a nuestra fe concédenos la paz y la unidad por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ok, palabras más, palabras menos, pero ya se me olvidó un poco el misal cuando ya estuve en la Iglesia Católica hace mucho tiempo. Pero esa es la manera como ellos consagran el pan. La persona que está allí y comulga podría ser santificado nuevamente y su castigo podría ser removido al participar del pan. Con respecto al pecado mortal,
la Iglesia Católica sostiene que es necesaria la confesión ante un sacerdote y que este que se está confesando, que ha cometido el pecado mortal, cumpla la penitencia que el mismo sacerdote le asigne. Pero aún así no hay garantía. Algunos han sugerido que así que el sacerdote juega un papel muy importante en el tratamiento contra el pecado, ya que el sacerdote consagra el pan y el vino para que suceda algo que la Iglesia Católica llama transubstanciación, es decir, que ese pan y ese vino, sin cambiar el aspecto externo, se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y, por supuesto, el sacerdote actuando in persona, es decir, en la misma persona de Jesucristo, está ofreciendo un sacrificio propiciatorio que los teólogos están divididos en qué es lo que logra ese sacrificio propiciatorio. Algunos dicen que quita el castigo del pecado venial, algunos teólogos, y otros dicen que el sacrificio propiciatorio, aunque la persona no se haya confesado, podría también quitar la culpa del pecado mortal. Ahí hay una división cuando uno lee la literatura católica. Están divididos los teólogos en distinguir si la misa, si el pan ya consagrado, el sacrificio propiciatorio en el que se convierte ese pan y ese vino, quita el castigo y la culpa, o solamente quita el castigo y no la culpa, o si quita la culpa y no el castigo, porque algunos dicen no, la culpa solamente se quita a través del sacramento de la confesión, de la penitencia. Y otros dicen no, el sacrificio de la misa por medio de la gracia que pueda desprenderse de allí dependiendo de la actitud del individuo, porque ahí juega un papel importante, es subjetivo, juega un papel importante el corazón y la actitud que tenga ese católico, ese cristiano, ese creyente cuando esté comulgando. Entonces lo dejan a merced del individuo y por eso los teólogos se dividen en este punto. Pero lo que quiero decir es que el pan consagrado se convierte en un sacrificio expiatorio de Cristo. Algunos teólogos le llaman presentificación, es decir, que traen la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, la aplicación del sacrificio de Cristo al presente. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante sin ahondar mucho en frases teológicas, ¿no? Que ustedes tal vez no puedan entender en este momento, pero es una terminología que la Iglesia Católica tiene para explicar que no es que hay una repetición de sacrificios, sino que es el mismo sacrificio presentificado a través de la consagración de un sacerdote que está actuando in persona o en la representación de la persona misma de Cristo. O sea que es Cristo mismo, no sería ni siquiera la representación, es Cristo mismo quien está haciendo este cambio de sustancia en el momento de la consagración. Palabras más, palabras menos, pero vamos a andar un poco más allá. Lo que yo quiero que ustedes vean es que normalmente, teológicamente hablando, dentro de la perspectiva católica, en esta área, el pecado venial se resuelve por medio del sacrificio de la misa, porque la persona continúa en un estado de gracia, mientras que el pecado mortal, como la persona pierde la gracia santificadora, está en un estado de culpa y solamente la confesión es lo que podría, no está garantizado todavía porque también va a depender de la actitud del individuo, es subjetivo, y que esta persona también cumpla la penitencia, y cuando ahondemos más adelante nos vamos a dar cuenta que no hay garantía. Y por supuesto que algunos dicen que el sacrificio expiatorio o el sacrificio propiciatorio más bien del pan ya consagrado podría también resolver el problema del pecado mortal o del pecado venial. Eso es para que ustedes entiendan el porqué de la misa, el porqué de la confesión y el porqué del sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Y con eso se encontraron los reformadores, comenzando con Martín Lutero, al momento de plantearse la justificación. ¿Ok? Ya ustedes vieron al principio ese instrumento de 7 nudos con los que ellos se golpeaban al cuerpo, se imponían una disciplina, le llamaban mortificación de la carne, y no solamente era practicado por los católicos, también por algunos protestantes como el anglicanismo, creo que el luteranismo también llegó a practicar eso, porque mortificaban la carne golpeando su cuerpo cuando oraban o cuando ayunaban, se untaban aceite. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia de Dios y ser santificados, perdonados o justificados, o sentir alivio al problema del pecado. Pero bueno, estoy haciendo referencia a esto. Le llamaban la disciplina, imagínense. Conclusión: la línea divisoria entre católicos y protestantes
es la percepción del pecado y su tratamiento a través de los medios de gracia de la Iglesia Católica Romana, que gira en torno al sacerdote, a la confesión, a la misa o sacrificio propiciatorio, al purgatorio, entendiendo que es incierta la justificación y la remoción total de la culpa y el castigo. Los reformadores se preguntaron cómo somos hechos justos delante de Dios y encontraron el sistema sacramental defectuoso, puesto que la gracia no es eficaz sin la colaboración del creyente, que aún esforzándose, poniendo todo esfuerzo, poniendo todo empeño, no tiene la garantía absoluta de ser perdonado totalmente y podría terminar por un tiempo indefinido en el purgatorio antes de ir al cielo de forma incierta, o en el peor de los casos podría terminar en el mismo infierno en el caso de que muriera en pecados mortales y los sacramentos no hubiesen sido eficaces sobre esa persona, dependiendo de la actitud que él haya tenido frente al sacramento de la confesión o a la recepción de los elementos de gracia, como lo es el sacrificio propiciatorio del pan consagrado. Bendiciones y espero que comiencen a entender mejor lo que es el catolicismo romano.